Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta videosesión donde, seguimos todavía en la unidad 4 con el estudio de la responsabilidad internacional del Estado, donde, en sesiones anteriores hemos revisado que un Estado incurre en responsabilidad internacional cuando realiza un hecho internacionalmente ilícito, es decir, cuando una conducta es atribuible al Estado, constituye una violación de una obligación internacional. Y pues ahora vamos a abordar un tema que permite, ustedes conectar esa responsabilidad internacional con la situación de las personas que se encuentran, fuera de su país de origen y nos referimos a la protección diplomática. Y para comprender este tema, primero es necesario hacer una breve introducción acerca de la diplomacia, porque muchas veces se piensa que la diplomacia se reduce a ceremonias, reuniones oficiales, embajadas, visitas de Estado o relaciones políticas entre gobiernos. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho internacional público, la diplomacia cumple funciones mucho más amplias, donde representa al Estado, permite la comunicación entre gobiernos, facilita la negociación, protege los intereses nacionales y en determinados casos sirve como vía para proteger a nacionales que se encuentran en el extranjero. La protección diplomática surge precisamente en este contexto. Se trata de una figura mediante la cual un Estado puede reclamar frente a otro Estado cuando uno de sus nacionales ha sufrido un daño como consecuencia de un hecho internacionalmente ilícito. Por ello, aunque el daño inmediato lo sufre una persona, el reclamo se formula en el plano internacional entre Estados. ¿Sale? Ay, esperen, déjenme. Aquí, la Comisión de Derecho Internacional, que pertenece obviamente a la ONU, en sus proyectos de artículos sobre protección diplomática de 2006, la concibe como esa invocación por un Estado de la responsabilidad de otro Estado por el perjuicio causado por un hecho internacionalmente ilícito a una persona nacional. Con esta finalidad de hacer efectiva esa responsabilidad, esta idea nos permite comprender que la protección diplomática no es solamente una acción política, sino una institución jurídica vinculada con la responsabilidad internacional del Estado. Y para iniciar, sí debemos de preguntarnos qué entendemos por diplomacia. La diplomacia puede definirse en términos generales como un conjunto de medios, prácticas e instituciones mediante los cuales los estados se comunican, negocian, representan sus intereses y mantienen relaciones pacíficas con otros estados y con otros sujetos de derecho internacional. Desde la perspectiva histórica, la diplomacia, ha acompañado la formación de las relaciones internacionales antes de que existieran organismos internacionales permanentes como hoy los conocemos, o los tribunales internacionales o esos sistemas multilaterales complejos de los estados. Los estados ya enviaban representantes para negociar acuerdos, evitar conflictos, comunicar decisiones, establecer alianzas o resolver controversias, ¿no? En el mundo hoy en día, la diplomacia no ha perdido esa importancia, por el contrario, se ha vuelto más compleja. Hoy la diplomacia no se limita a las relaciones bilaterales entre los estados, también incluyen la diplomacia multilateral en organismos internacionales, la diplomacia económica, la diplomacia ambiental, la diplomacia humanitaria, la diplomacia cultural y sobre todo la diplomacia consular. En ese sentido, la diplomacia cumple una función esencial. Permite que los estados mantengan canales de comunicación institucionalizados en lugar de acudir inmediatamente al conflicto o la ruptura de las relaciones de los estados. Aquí ustedes ya les dejé esa lectura recomendada en su material de apoyo, revísenla sobre esas señales de ruptura de las relaciones internacionales que se dan en el marco de la diplomacia. Entonces, léanla, es un artículo muy interesante, para que ustedes puedan entender, obviamente, este tema de la diplomacia, las señales de ruptura, ¿no?
En este sentido, parte de sus funciones, pues sí, van en el sentido de, también de expresar inconformidades, de solicitar explicaciones, exigir reparaciones o buscar soluciones pacíficas. De hecho, existe una convención que se llama la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, donde señala que las funciones de una misión diplomática comprende, entre otras, representar al Estado acreditante ante el Estado receptor, proteger obviamente el Estado receptor de los intereses del Estado acreditante. El Estado receptor es quien recibe al embajador, el que tiene ahí la embajada de un país, y el Estado acreditante es de donde viene, obviamente, ese embajador. Por ejemplo, la Embajada de México en Estados Unidos. El estado receptor ahí es Estados Unidos, porque tiene ahí la embajada, y el estado acreditante, pues obviamente es México. Y bueno, pues obviamente aquí dentro de las funciones es proteger en el estado receptor los intereses del estado acreditante y de sus nacionales dentro de los límites obviamente permitidos por el derecho internacional. También es negociar con el gobierno del estado receptor, informar por medios lícitos de las condiciones y acontecimientos del estado receptor y sobre todo fomentar relaciones amistosas entre ambos estados. Y esta disposición es importante porque nos permite observar que la protección de nacionales no es ajena a la diplomacia. La diplomacia no solo sirve para representar al Estado en abstracto, sino también para proteger intereses concretos y entre ellos los intereses de sus nacionales en el extranjero. Sin embargo, pues sí debemos de tener aquí cuidado. No toda ayuda que un Estado llega a brindar a sus nacionales en el extranjero constituye una protección diplomática en el sentido jurídico. Existen distintas formas de actuación estatal: la asistencia consular, gestiones diplomáticas, negociación política, reclamaciones internacionales y protección diplomática. Y cada una, pues sí tiene su naturaleza, alcance y obviamente consecuencias diferentes. Y bueno, antes de entrar directamente al concepto de protección diplomática, sí es necesario distinguirla de la asistencia consular. La asistencia consular se refiere a esas acciones que realizan los consulados para apoyar a los nacionales de su estado en el extranjero. Por ejemplo, emitir documentos de identidad, asistir a una persona detenida, informar sobre abogados locales, visitar a personas privadas de la libertad, orientar en casos de emergencia, apoyar en situaciones de repatriación o intervenir para garantizar que se respeten ciertos derechos mínimos. Aquí existe otra convención que es la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, donde esta regula la comunicación entre los funcionarios consulares y los nacionales de un estado que envían. De hecho, aquí un paréntesis, las embajadas se localizan en las capitales de cada estado, de cada país, y los consulados, pues puede haber más de uno. Por lo regular se concentran las oficinas consulares en el lugar donde hay más población extranjera de su país. Por eso luego llegan a coincidir que sean en el misma capital del país o bien exista en diferentes ciudades de ese país una oficina consular. Ahí depende porque como la cuestión consular va directamente pues hacia sus nacionales en el extranjero, pues se va a tener que acercar, debe tener esa cercanía con esa población y no siempre es en la capital del estado, ¿va? Regresando, en el artículo 36 de esa Convención de Viena sobre Relaciones Consulares se establece que los funcionarios consulares podrán comunicarse con sus nacionales y tener acceso a ellos, y que los nacionales también tendrán la libertad para comunicarse con sus funcionarios consulares. Y esta disposición es clave en casos de detención de extranjeros porque les permite que la persona detenida pues conozca su derecho a recibir esa asistencia consular. La protección diplomática, en cambio, tiene una dimensión más estrictamente internacional. No se limita a brindar apoyo administrativo o acompañamiento consular. Implica que el Estado de nacionalidad asume una reclamación internacional frente a otro Estado con el argumento de que este último incurrió en responsabilidad internacional por un daño causado a uno de sus nacionales.
Y dicho de otra manera, este, la asistencia consular acompaña, orienta o auxilia al nacional en el extranjero, mientras que la protección diplomática convierte el daño sufrido por esa persona en una reclamación interestatal. Y esta distinción es importante porque a ustedes les va a evitar confundir, evitar confusiones. Por ejemplo, si una persona mexicana es detenida en otro país y el consulado mexicano la visita, le informa sobre sus derechos y se comunica con sus familiares, estamos ante una asistencia consular. Pero si México considera que el Estado extranjero violó obligaciones internacionales y decide formular una reclamación internacional, entonces podríamos estar ante un supuesto de protección diplomática o, dependiendo del caso, ante una controversia internacional relacionada con derechos consulares, ¿no? Mira, aquí les puse en la pantallita. Ustedes, si yo veo que me paso rápido, ustedes pueden checar en el material de apoyo esa presentación y pueden sacar su nota, ¿no? Esta diferencia, bueno, ustedes, bueno, lo voy a regresar. La van a observar en el caso que ya les mencioné en la pasada sesión, que es caso Avena y otros nacionales mexicanos. México contra Estados Unidos, resuelto por la Corte Internacional de Justicia ya en el 2004, que en ese caso México reclamó que Estados Unidos había incumplido obligaciones derivadas de la Convención de Viena sobre relaciones consulares respecto a nacionales mexicanos condenados a muerte y al no informarles oportunamente sobre su derecho a comunicarse con el consulado mexicano. Claro que este caso nos muestra cómo la situación de nacionales en el extranjero puede escalar a plano internacional, aunque el punto central del caso Avena, pues sí, fue el tema de la notificación consular. También pues nos permite a través de ese caso comprender que los estados pueden activar mecanismos internacionales cuando consideran que sus nacionales han sido afectados por ese incumplimiento de obligaciones internacionales. La protección diplomática debe entenderse dentro del tema general de responsabilidad internacional del Estado. Recordemos que para hablar de responsabilidad internacional, normalmente se requiere la presencia de dos elementos. Primero, recuerden que es una conducta atribuible al Estado conforme al derecho internacional. Segundo, que esa conducta constituya una violación de una obligación internacional. Cuando una persona extranjera sufre un daño dentro del territorio de un Estado, no todo daño genera responsabilidad internacional. Es necesario que el daño derive de una conducta contraria al derecho internacional. Por ejemplo, una detención arbitraria, una denegación de justicia, una expulsión sin garantías mínimas, la confiscación ilegal de sus bienes, la discriminación por su nacionalidad o la negativa absoluta de acceso a tribunales pueden generar responsabilidad internacional si violan obligaciones internacionales asumidas por el Estado. La protección diplomática aparece cuando el estado de nacionalidad de la persona afectada decide reclamar internacionalmente. Y en ese momento el asunto deja de ser únicamente una controversia entre una persona y un estado extranjero y se convierte en una controversia entre dos estados. Y esto se explica porque tradicionalmente el derecho internacional consideró que cuando un estado lesionaba a un extranjero, también afectaba indirectamente al estado de nacionalidad de esa persona. Por esa razón, el estado de nacionalidad podía intervenir y reclamar esa reparación. Sin embargo, pues esta institución no debe de entenderse de manera absoluta. El Estado no está obligado en todos los casos a ejercer protección diplomática. Por regla general, conserva esa discrecionalidad para decidir si actúa o no. Además, la persona afectada debe cumplir ciertos requisitos antes de que el Estado pueda formular una reclamación internacional. Y entre esos requisitos destacan dos: la nacionalidad de la reclamación y el agotamiento de los recursos internos. El primer requisito, pues, es de la protección diplomática, pues, es la nacionalidad.
Esto significa que el Estado que reclama debe demostrar que la persona afectada es un nacional. Esta exigencia, pues obviamente tiene lógica jurídica porque un Estado no puede reclamar internacionalmente por cualquier persona. Para que exista protección diplomática debe de haber un vínculo jurídico entre el Estado reclamante y la persona lesionada. Ese vínculo normalmente es la nacionalidad. En el caso de las personas, obviamente, pues físicas, la nacionalidad permite identificar, recuerden que qué estado está legitimado para reclamar. En el caso de las personas jurídicas o morales, como las sociedades mercantiles, las empresas, la cuestión puede ser un poquito más compleja porque se debe determinar cuál es el estado de la nacionalidad de la sociedad mercantil y si los accionistas pueden o no ser protegidos por sus propios estados. Y aquí, bueno, mencionar este caso, el caso Notemol-Liechtenstein contra Guatemala. Este asunto se llevó a cabo en la Corte Internacional de Justicia. Se analizó si Liechtenstein podía ejercer protección diplomática en favor de Friedrich Notenburg frente a Guatemala. La Corte sostuvo que la nacionalidad invocada por Liechtenstein no podía oponerse a Guatemala para efectos de protección diplomática porque pues, no existía un vínculo genuino suficiente entre Notenburg, esta Friedrich Notenburg, y Liechtenstein. Y este caso es muy importante porque permite explicar que la nacionalidad no siempre se analiza únicamente con un dato formal. En determinados contextos, el derecho internacional puede atender a la existencia de un vínculo efectivo entre la persona y el Estado que reclama. Para ustedes, este caso puede entenderse con esta pregunta. ¿Puede un Estado reclamar internacionalmente por una persona que obtuvo su nacionalidad de manera formal, pero que no tiene una relación real, social, económica o familiar con ese Estado? Y la respuesta del caso de Friedrich Notenburg fue restrictiva. La Corte aquí consideró que para efectos de protección diplomática frente a Guatemala, Liechtenstein no podía hacer valer esa nacionalidad y esto no significaba necesariamente negarle la nacionalidad en el plano interno, sino negar sus efectos frente a otro Estado en el plano internacional, cuando hablamos de responsabilidad internacional. Y este ejemplo nos ayuda a comprender que la protección diplomática exige una conexión jurídica sólida. La nacionalidad no es un elemento decorativo, sino la base que legitima la reclamación internacional. El segundo requisito es el agotamiento de recursos internos. Esto significa que antes de que un Estado ejerza protección diplomática, la persona afectada debe de haber intentado obtener reparación dentro del sistema jurídico del Estado, pues que presuntamente responsable. En otras palabras, debe de acudir primero a los tribunales, procedimientos administrativos o mecanismos internos disponibles. La razón de este requisito es clara. Antes de llevar una reclamación al plano internacional, se debe dar al Estado presuntamente responsable la oportunidad de corregir la violación dentro de su propio orden jurídico, porque si no, imagínense, generaría tensión entre los estados. Aquí la Comisión de Derecho Internacional en sus proyectos de artículos sobre protección diplomática señala que los recursos internos comprenden aquellos medios judiciales, o administrativos disponibles para la persona lesionada ante los órganos del Estado presuntamente responsables. Asimismo, establece que dichos recursos deben agotarse cuando la reclamación internacional se basa principalmente en el daño causado a una persona nacional. Claro que este requisito tiene una función de equilibrio. Por una parte, protege al individuo porque reconoce que debe tener acceso a medios internos de defensa y por otra parte, protege la soberanía procesal del Estado porque evita que cualquier controversia se internacionalice de manera inmediata sin permitir primero una solución interna. No obstante, el agotamiento de recursos internos no se exige de manera irracional. Existen excepciones. Por ejemplo, si los recursos internos no existen, si son manifiestamente ineficaces,
si hay una demora injustificada, si el sistema judicial no ofrece garantías mínimas o si la persona no tiene posibilidad real de acceder a esos mecanismos, el requisito puede considerarse, pues obviamente, dispensable, ¿no? Y para explicarlo pues, más en un caso, busquen este caso en un momento, bueno, ahorita les digo, busquen este caso que les mencioné para que puedan comprender un poco más el tema de los requisitos. También, pues, en esta excepción podemos también decir, por ejemplo, si una persona extranjera sufre una expropiación arbitraria de sus bienes en otro estado, en principio, pues debe de acudir a los tribunales internos de ese estado. Pero si esos tribunales son inaccesibles, si no admiten su demanda por ser extranjera, si el procedimiento se prolonga indefinidamente o si existe una negativa absoluta de justicia, entonces podría abrirse la puerta a la protección diplomática. Aquí la protección diplomática no sustituye automáticamente a los tribunales internos. Opera cuando el sistema interno no reparó adecuadamente la violación o cuando no existía una vía real y efectiva para hacerlo, ¿no? Aquí un aspecto más relevante dentro de la protección diplomática y que a veces suele generar confusión es pensar que la persona afectada tiene un derecho absoluto o exigir que su Estado ejerza protección diplomática. Tradicionalmente, la protección diplomática se ha entendido como un derecho del Estado, no como un derecho exigible directamente por el particular. Y esto significa que el Estado decide si presenta o no una reclamación internacional, considerando elementos jurídicos, diplomáticos, políticos y sobre todo estratégicos. Y desde la perspectiva del individuo, pues esto puede parecer limitado porque una persona puede haber sufrido un daño real en el extranjero, pero su Estado puede decidir no ejercer protección diplomática, y esto se debe a que cuando el Estado actúa, no lo hace como abogado privado del particular, que quede claro, sino como un sujeto de derecho internacional que formula una reclamación frente a otro Estado. Sin embargo, pues esta visión tradicional ha sido matizada por la evolución misma del derecho internacional de los derechos humanos. Hoy se reconoce cada vez más que los individuos son titulares de derechos en el plano internacional y que existen mecanismos internacionales a los que pueden acudir directamente en ciertos sistemas, como el sistema interamericano, el sistema europeo o el sistema universal de protección de derechos humanos. Y aún así, la protección diplomática conserva su naturaleza interestatal, es decir, entre estados. Sigue siendo un mecanismo en el que el Estado reclama frente a otro Estado. Por eso es importante que no confundan con una queja individual ante un órgano internacional de derechos humanos. Y la protección diplomática también puede relacionarse con personas jurídicas, especialmente sociedades mercantiles, como les comentaba hace un momento. Esto aquí es relevante porque hoy en día en nuestra sociedad muchas controversias internacionales involucran inversiones, empresas, accionistas, filiales, concesiones, contratos y actividades económicas transnacionales. Y el caso más clásico aquí en este tema, tenemos el caso de Barcelona Traction Light and Power Company entre Bélgica contra España. Resuelto obviamente por la Corte Internacional de Justicia allá en los años 70, en 1970. En este asunto, Bélgica intentó ejercer protección diplomática en favor de accionistas belgas de una sociedad constituida en Canadá. Bélgica, Canadá. La empresa Barcelona Traction era una sociedad canadiense, aunque muchos de sus accionistas pues eran belgas. La pregunta aquí era si Bélgica podía reclamar por el daño sufrido por sus nacionales accionistas, aun cuando la sociedad afectada tenía nacionalidad canadiense. La corte concluyó, ¿verdad? No sé si es más larga, pero revisen mi caso cómo fue resolviendo.
Aquí la Corte concluyó que Bélgica no tenía legitimación para ejercer protección diplomática respecto de los accionistas belgas por daños causados a la sociedad porque la persona jurídica afectada era la sociedad canadiense. Se estaba reconociendo una persona jurídica. La Corte aquí sostuvo que en principio corresponde al estado de nacionalidad de la sociedad ejercer la protección diplomática por daños causados a esta. Y este caso es importante porque permite distinguir entre un daño sufrido por una sociedad mercantil y el daño económico indirecto que pueden resentir sus accionistas. Si una empresa sufre una afectación, los accionistas pueden ver disminuido el valor de sus acciones, pero eso no significa automáticamente que sus derechos individuales hayan sido lesionados directamente. Y para explicárselos de una manera más sencilla, si una empresa constituida en Canadá opera en España y sufre una afectación jurídica en España, el estado que normalmente podría reclamar por la empresa sería Canadá, no necesariamente Bélgica, aunque los accionistas sean belgas. Y este caso ayuda a ustedes a comprender que la nacionalidad en materia de protección diplomática puede volverse compleja cuando se trata de sociedades mercantiles. También permite vincular este tema con pues, el tema de derecho internacional económico y con la protección de inversiones extranjeras, que ya en su momento ustedes más adelante en su plan de estudios van a analizar a detalle. De hecho, tienen una materia relacionada a derecho diplomático y consular, entonces ahí van a reforzar más este tema. Aquí es una embarradita para que ustedes vayan adentrándose al mundo diplomático. Aquí la protección pues, diplomática eh, nació pues, históricamente muy vinculada con reclamaciones patrimoniales, comerciales o económicas. Sin embargo, hoy en día en la práctica contemporánea, a ver si está ese caso. En la práctica contemporánea también puede relacionarse con violaciones a derechos humanos como detenciones arbitrarias, expulsiones ilegales o falta del debido proceso. Y un ejemplo relevante pues, es el caso de Amadou Sadio Dalio de Guinea contra la República Democrática de Congo. El señor Diallo, creo que se escribe así, Diallo, era nacional de Guinea y fue detenido y expulsado de la República Democrática del Congo. Guinea acudió ante la Corte Internacional de Justicia para ejercer la protección diplomática en favor de su nacional. En la sentencia sobre el fondo, la Corte pues analizó las circunstancias de la detención y la expulsión del señor Darío y concluyó que se habían violado derechos relacionados con su libertad personal y con las garantías aplicables frente a esa expulsión. Aquí, este caso permite observar una evolución importante donde la protección diplomática ya no se entiende únicamente como un mecanismo para reclamar pues, daños económicos. También puede vincularse con la protección de derechos humanos de personas que se encuentran en el extranjero. No obstante, sí debemos de precisar algo. La protección diplomática no convierte automáticamente todos los derechos humanos en reclamaciones interestatales. Para que opere, debe cumplirse los requisitos propios de esta figura, entre ellos la nacionalidad de la persona afectada y, en principio, el agotamiento de los recursos internos. La importancia de este caso de Darío radica en que muestra cómo la protección diplomática puede servir como puente entre dos áreas del derecho internacional. Por una parte, la responsabilidad internacional del Estado y por otra, la protección internacional de la persona humana. Otro caso que ya lo hemos venido mencionado, pues es para México es el caso más relevante en materia, es Avena y otros nacionales mexicanos, México contra Estados Unidos. En este caso, México acudió ante la Corte Internacional de Justicia porque varios nacionales mexicanos habían sido detenidos, procesados y condenados a muerte en Estados Unidos sin haber sido informados oportunamente de su derecho a comunicarse con el consulado mexicano. Este es un derecho establecido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Aquí la Corte resolvió en 2004 que Estados Unidos había incumplido obligaciones internacionales respecto de diversos nacionales mexicanos al no garantizar adecuadamente la información consular prevista en dicha convención.
Este caso es relevante en el derecho internacional en México porque muestra que las normas internacionales pues no son abstractas ni lejanas, tienen efectos concretos dentro de la vida de las personas. La falta de notificación consular puede afectar la posibilidad de que una persona extranjera comprenda el proceso penal, reciba orientación, contacte a su familia y tenga acceso a una defensa adecuada. También permite distinguir entre asistencia consular y protección diplomática. En caso Avena, el punto aquí fue la violación a las obligaciones consulares. Sin embargo, el caso muestra cómo un Estado puede acudir a una instancia internacional para reclamar por el trato dado a sus nacionales en el extranjero. A este caso, pues debe de explicarse aquí en donde el consulado, pues no sustituye al abogado defensor o que puede pedir automáticamente una condena penal. La función consular no consiste en liberar tampoco a la persona detenida, ni de intervenir indebidamente en el proceso penal interno. Su función es garantizar comunicación, asistencia, orientación y protección dentro de los límites del derecho internacional. Aquí el caso Avena es que refiere, bueno, la enseñanza que nos da el caso Avena es que los estados pues tienen obligaciones internacionales respecto a personas extranjeras detenidas y si esas obligaciones se incumplen, pues puede generarse responsabilidad internacional. Si hay más cosas. Algo que debemos de identificar, pues dentro de cuando revisemos un caso relacionado con el tema de protección diplomática, debemos identificar varios elementos. Un primer elemento debe determinar que quién es la persona afectada y puede tratarse de una persona física como una persona nacional, como un nacional detenido o un expulsado o una persona jurídica como es la sociedad mercantil. Otro elemento es identificar cuál es el estado de nacionalidad de esa persona. En el caso de personas físicas se revisa la nacionalidad, pero en el caso de las sociedades se analizan el lugar de la constitución, sede o criterios aplicables según sea el caso que nació esa empresa. Otro elemento es identificar que el Estado presuntamente causó el daño y este será el Estado frente al cual se podría formular una reclamación internacional. Otro elemento debe precisarse cuál fue el hecho internacionalmente ilícito. No basta con afirmar que hubo un daño, se debe explicar qué obligación internacional fue violada. Otro elemento debe de analizar si la persona afectada agotó todos los recursos internos disponibles en el Estado presuntamente responsable. Y por último, el otro elemento pues debe valorar si el Estado de nacionalidad decidió ejercer o no la protección diplomática. Y esos elementos permiten construir a ustedes pues este análisis de cada caso. De lo contrario, se corre el riesgo de confundir una afectación individual como una reclamación internacionalmente formal. Como la protección diplomática, bueno, pues se vincula con la responsabilidad internacional del Estado, también obviamente se relaciona con la reparación. Cuando un Estado incurre en responsabilidad internacional, surge la obligación de reparar el daño causado. Y la reparación, recuerden, pues puede adoptar distintas formas: restitución, indemnización, satisfacción, garantías de no repetición o combinación de ellas. En materia de protección diplomática, la reparación puede buscar compensar el daño sufrido por la persona nacional, pero jurídicamente la reclamación se formula por el Estado. Y esto genera una tensión aquí interesante porque el daño lo sufre el individuo, pero el titular de la reclamación es el Estado. Si una persona, por ejemplo, si una persona es expulsada arbitrariamente, la reparación podría consistir en una indemnización, en el reconocimiento de esa violación, en la revisión de ciertas medidas internas o en garantías para evitar que hechos similares se repitan. El caso de Diallo, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia no solo analizó violaciones de derechos, sino también la cuestión de la compensación debida por los daños derivados de su detención y expulsión del sujeto Dalío.
Y esto muestra que la protección diplomática no se termina con la simple declaración de responsabilidad. Aquí su finalidad es hacer efectiva esa responsabilidad mediante alguna forma de reparación. La protección diplomática, por supuesto que hay límites importantes. Uno de los principales límites, al ver los elementos, pues se ve también los límites. Es la nacionalidad. Como ya se explicó, el Estado debe de reclamar por sus nacionales. Sin ese vínculo, el principio no existe legitimación para ejercer protección diplomática. Otro elemento es el agotamiento de los recursos internos. La persona afectada no puede acudir directamente al plano internacional sin haber dado oportunidad al Estado presuntamente responsable de reparar la violación dentro de su propio sistema jurídico, salvo que exista una excepción que ya vimos. Otro elemento es la discrecionalidad estatal. El Estado de nacionalidad puede decidir si ejerce o no la protección diplomática. Esta decisión puede depender de los criterios jurídicos, políticos, diplomáticos o de oportunidad. Otro límite es el respeto al derecho internacional. La protección diplomática no autoriza al Estado reglamento a intervenir de manera abusiva en los asuntos internos de otro Estado. Debe de ejercerse mediante medios pacíficos como la negociación, la reclamación diplomática, el arbitraje o el litigio internacional. Otro límite, pues es la distinción entre protección diplomática y uso de la fuerza. La protección de los nacionales en el extranjero no debe utilizarse como un pretexto para vulnerar la soberanía de otro Estado. En el derecho internacional contemporáneo, las controversias pues, deben de resolverse por medios pacíficos. Y aquí la protección diplomática pues no significa que un Estado puede actuar unilateralmente y de manera coercitiva en el territorio extranjero bajo el argumento de proteger a sus nacionales. Su ejercicio debe de mantenerse dentro de estos cauces jurídicos internacionales. Aunque la protección diplomática es una figura clásica del derecho internacional, sigue siendo relevante hoy en día. Vivimos en un mundo caracterizado por la movilidad humana, la migración, los viajes internacionales, el comercio transnacional, la inversión extranjera, los estudios en el extranjero, la presencia de personas nacionales en territorios de otros estados. Y en ese contexto es frecuente que una persona se encuentre sometida a autoridades extranjeras. La protección diplomática pues conserva importancia porque ofrece una vía para que el Estado de nacionalidad reclame cuando sus nacionales sufren daños derivados de violaciones internacionales. Sin embargo, esa figura convive hoy con otros mecanismos, por ejemplo, los sistemas internacionales de derechos humanos permiten que las personas presenten peticiones individuales en ciertos casos, como ya hemos visto. Los tratados de inversión permiten que inversionistas acudan a arbitrajes internacionales bajo condiciones específicas. Los mecanismos consulares permiten asistencia directa sin necesidad de formular una reclamación interestatal. Por ello, la protección diplomática debe de estudiarse como parte de un sistema más amplio de protección internacional. No es el único mecanismo, pero sí es uno de los más tradicionales y relevantes para comprender cómo el derecho internacional articula la relación entre Estado, individuo y responsabilidad internacional. Y para cerrar esta videosesión debemos hacer un breve análisis de lo que vimos. Primero, la diplomacia es una institución fundamental del derecho internacional porque permite la representación, comunicación, negociación y protección de intereses entre estados. Dos, dentro de las funciones diplomáticas se encuentra la protección de los intereses del Estado y de sus nacionales en el extranjero, siempre dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. Tres, la asistencia consular y la protección diplomática no son lo mismo. La asistencia consular implica apoyo, orientación y comunicación con nacionales en el extranjero. La protección diplomática implica una reclamación internacional formulada por el Estado frente a otro Estado. Cuatro, la protección diplomática se vincula directamente con la responsabilidad internacional del Estado porque permite reclamar por daños causados a nacionales como consecuencia de hechos internacionalmente ilícitos. Cinco, para que proceda la protección diplomática, recuerden, deben considerarse requisitos como nacionalidad de la reclamación y el agotamiento de recursos internos. Sexto, los casos. Friedrich Notenboom, Barcelona Traition, caso Avena, caso Dalío,
nos permiten comprender, búsquenlos de verdad, pero nos permiten comprender la aplicación real de esta figura de la protección diplomática. Friedrich explica la importancia de la nacionalidad. La empresa Barcelona Traction muestra los problemas de protección de sociedades o personas jurídicas y los accionistas. Caso Avena permite analizar la protección de nacionales mexicanos en el extranjero desde la perspectiva consular. Caso Dalío muestra la relación contemporánea entre protección diplomática y derechos humanos. Y con este tema cerramos una parte esencial del estudio de la responsabilidad internacional del Estado, la forma en que los daños sufridos por particulares pueden adquirir relevancia internacional cuando se cumplen determinados requisitos jurídicos. La protección diplomática nos recuerda que el derecho internacional no se regula en relaciones abstractas entre estados, sino que también pueden incidir en situaciones concretas de personas que al encontrarse fuera de un país depende de reglas internacionales para garantizar un trato conforme al derecho. De mi parte es todo, que tengan excelente día. De igual manera, les quisiera dejar el material de apoyo. Yo espero que tengan esa iniciativa y revisen el proyecto de artículos sobre protección diplomática de las Naciones Unidas. Obviamente las convenciones de Viena de relaciones diplomáticas y relaciones consulares, sé que las van a utilizar más adelante. Y las sentencias de los casos de Friedrich Notenburg Liechtenstein, de la empresa Barcelona Traction, del caso Avena y del caso Dalío, para que ustedes puedan pues hacer su propio criterio. No se queden con lo que yo les digo, refuercen más la información para que ustedes puedan tener un buen apunte y puedan ustedes comprender, ¿no?, el tema de la protección diplomática. Que tengan excelente día. Nos vemos en nuestras últimas sesiones de este semestre. Hasta luego.